La estación estaba envuelta en un silencio denso, roto solo por el murmullo lejano de una megafonía que anunciaba destinos y retrasos. Las luces blancas parpadeaban, dejando zonas sumidas en una penumbra que hacía más intensos los colores del atardecer que se filtraba por los ventanales altos. En el extremo del andén, Lucía sostenía su maleta con ambas manos, como si fuera un ancla que la mantenía en ese lugar, aunque en realidad su mente estaba en otro sitio. Llevaba una gabardina clara que se ajustaba a su cintura, revelando el contorno de su figura cada vez que una ráfaga de aire frío la rozaba. Su cabello castaño, suelto y ligeramente ondulado, se movía como un susurro al ritmo del viento. Unos metros más allá, Adrián caminaba con paso seguro, el abrigo oscuro abierto, dejando ver la camisa remangada hasta los antebrazos. En sus manos, un billete que jugaba a girar entre los dedos. Parecía distraído, pero sus ojos no dejaban de escanear el andén. Fue entonces cuando la vio. Lucía y él cruzaron miradas por primera vez, como si el resto de la estación hubiera desaparecido. No fue un simple intercambio visual. Hubo algo más. Una chispa silenciosa que no necesitó presentación. Él se acercó, y en ese instante, el altavoz anunció la inminente llegada del tren nocturno hacia el norte. Un movimiento brusco de la gente la hizo tropezar. Adrián reaccionó sin pensar. Su mano sujetó la de ella con firmeza. Ese contacto fue breve, pero suficiente para dejar una huella invisible. La piel de Lucía sintió el calor de su palma, y sus ojos, sorprendidos, buscaron los suyos. ¿Estás bien?, preguntó él, con una voz grave que parecía vibrar con el mismo ritmo que el suelo bajo ellos. Sí, gracias, respondió ella, aunque su corazón latía demasiado rápido para una respuesta tan simple. El tren entró en la estación con un rugido metálico, y una nube de vapor se elevó desde la locomotora, envolviéndolos en un halo de misterio. Subieron al vagón casi juntos, y el azar, o quizá algo más, quiso que encontraran asientos frente a frente. Lucía acomodó su maleta junto a la ventana. Adrián se sentó frente a ella, cruzando una pierna y apoyando un codo sobre la mesa que los separaba. El traqueteo inicial del tren llenó el espacio, pero sus miradas seguían enganchadas, como si intentaran descifrar algo oculto. Ella se fijó en sus manos sangrantes, de dedos largos, con venas marcadas que daban la impresión de fuerza controlada. Él observó la manera en que sus labios se humedecían apenas antes de hablar, como si cada palabra que pensara tuviera que pasar por un filtro de prudencia. «Viaje largo», comentó él, rompiendo el silencio. «Sí, aunque a veces lo importante no es a dónde llegas, sino con quién viajas», dijo ella, sin apartar la vista. Adrián sonrió de medio lado, como quien reconoce un desafío implícito. Afuera, el paisaje comenzó a deslizarse en sombras y luces, y el reflejo de sus rostros se unió en el cristal de la ventana, creando una imagen en la que parecían más cercanos de lo que realmente estaban. Cada movimiento del tren los acercaba sin querer. Sus rodillas se rozaron al compás de un leve vaivén, y ninguno hizo el gesto de apartarse. Era un roce mínimo, casi inocente, pero cargado de una electricidad latente. Lucía apartó la mirada hacia la ventana, pero no para huir, sino para escuchar mejor su respiración. Sentía cómo el aire entre ellos se calentaba, como cada segundo estiraba una cuerda invisible que tensaba el momento. Un vendedor ambulante pasó por el pasillo, ofreciendo café. Adrián pidió 2 sin consultar, y cuando le entregó el vaso, sus dedos tocaron los de ella otra vez. El calor del recipiente se mezcló con el de su piel, y Lucía sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. «Gracias», susurró. «No me lo agradezcas aún», respondió él. «El viaje apenas empieza». La frase quedó suspendida en el aire, como si tuviera un doble significado que ambos entendían. El tren avanzó por un tramo más tranquilo. Solo el repiqueteo de las ruedas acompañaba la escena. Adrián, con la mirada fija en ella, parecía querer decir algo más, pero lo guardó para sí. Lucía, por su parte, sentía una mezcla extraña de curiosidad, atracción y una leve sensación de peligro, como quien camina al borde de algo profundo y no sabe si saltar o retroceder. Cuando la megafonía anunció la próxima parada, ninguno hizo el menor intento de mirar hacia otro lado. La noche afuera era un espejo negro, y sus reflejos seguían allí, unidos por el cristal. En algún momento, el traqueteo del tren se volvió el ritmo de su conversación muda. Una palabra, una mirada,
un leve movimiento de las manos. No era necesario más para entender que algo estaba empezando. Algo que, de alguna forma, los dos sabían que no deberían dejar escapar. El resto del vagón parecía difuminarse. Afuera, las luces de los pueblos pasaban como destellos fugaces. Adentro, todo se ralentizaba. Lucía sentía que cada minuto en ese asiento era una página que no quería pasar demasiado rápido. Adrián, sin dejar de mirarla, parecía pensar lo mismo. El tren avanzaba y con él, esa extraña sensación de que la noche sería mucho más que un simple viaje. La noche se adueñó del paisaje y el tren se convirtió en una larga serpiente de luz deslizándose entre sombras. Dentro, las conversaciones se fueron apagando. Algunos pasajeros dormitaban, otros miraban sus teléfonos. El vagón donde estaban Lucía y Adrián respiraba un silencio apenas roto por el traqueteo metálico y el leve susurro del viento colándose por la rendija. Lucía se quitó la gabardina con un gesto pausado, como si no tuviera prisa, pero cada movimiento suyo parecía coreografiado por la propia tensión que flotaba entre ambos. Debajo, una blusa ligera dejaba intuir las líneas suaves de sus hombros y el inicio de su clavícula, iluminada por la tenue luz amarillenta que colgaba del techo. Adrián la observaba con atención. No era una mirada descarada, sino profunda, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Su mano reposaba sobre la mesa, a escasos centímetros de la de ella. Bastaba un leve impulso para que se tocaran. ¿Tú también viajas sola?, preguntó él, rompiendo el silencio con voz grave y baja, casi un susurro. Lucía asintió, pero sus labios esbozaron una sonrisa apenas perceptible. Parece que sí, aunque ahora lo miró de reojo, ya no tanto. Un pequeño vaivén del tren hizo que sus rodillas se encontraran de nuevo bajo la mesa. Esta vez, ninguno fingió que fue casualidad. Adrián dejó que el contacto se mantuviera, y la calidez de ese roce comenzó a subir como una corriente invisible. En ese instante, las luces del vagón parpadearon, y luego se atenuaron, dejando todo en una penumbra íntima. Afuera, el reflejo de la luna se filtraba intermitente por la ventana, bañando sus rostros con destellos plateados. El mundo entero parecía haberse reducido a ese pequeño espacio donde los dos respiraban el mismo aire. Adrián se inclinó un poco hacia adelante. Silencio. Casi me obliga a escucharte respirar, dijo, y su tono tenía la cadencia de una confesión. Lucía sintió que el corazón le latía más fuerte, y a mí me obliga a darme cuenta lo cerca que estás. Las manos de ambos se encontraron sobre la mesa. No fue un gesto accidental, sino decidido. Sus dedos se rozaron primero, como tanteando un límite, y luego se entrelazaron con suavidad. No hacía falta apretar para sentir la fuerza que había en ese contacto. El tren pasó por un túnel y todo quedó a oscuras por unos segundos. Fue entonces cuando Adrián notó que Lucía no apartaba su mano. El sonido de las ruedas sobre los raíles se convirtió en un latido acompasado que marcaba el ritmo de esa conexión. Cuando volvieron las luces, ella retiró la mano lentamente, pero no rompió el vínculo visual. Parecía retar a Adrián a dar un paso más, a ver hasta dónde estaba dispuesto a seguir ese juego. El aire del vagón estaba cargado. No era calor físico, sino esa electricidad previa a una tormenta. Lucía se acercó un poco, apoyando un codo sobre la mesa. Su perfume, una mezcla sutil de vainilla y algo cítrico, llegó hasta él. No era un aroma fuerte, pero suficiente para grabarse en su memoria. ¿Alguna vez? Comenzó ella, pero se detuvo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Adrián, curioso. Lucía sonrió. ¿Has sentido que un viaje no es solo un trayecto, sino un destino en sí mismo? Adrián asintió despacio. Creo que lo estoy sintiendo ahora. Un camarero pasó ofreciendo copas de vino. Adrián pidió 2, y cuando le tendió la suya, Lucía dejó que sus dedos rozaran los de él de forma deliberada. Bebió un sorbo, y el cristal frío en sus labios contrastó con el calor que comenzaba a extenderse en su cuerpo. El traqueteo se volvió más suave, como si el tren quisiera acompañar ese momento. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el cristal, dibujando líneas que distorsionaban las luces lejanas. Esa intimidad forzada por la tormenta hacía que cada palabra, cada silencio, pesara más. Adrián apoyó el brazo en el respaldo del asiento, acercándose un poco más. Sus miradas ya no se buscaban. Han
se sostenían. Lucía bajó los ojos un segundo, como si necesitara un respiro, pero volvió a encontrarse con la intensidad de los de él. Fue entonces cuando sucedió algo casi imperceptible, pero imposible de ignorar, al el roce de sus pies bajo la mesa. Un contacto suave, apenas un toque, pero que tenía la precisión de una caricia calculada. A Lucía no se apartó, al contrario, mantuvo ese juego oculto mientras su conversación superficial seguía. La tensión se había transformado en algo más denso, como un hilo que ninguno quería cortar. Los segundos parecían más largos, las respiraciones más profundas. Afuera, un trueno retumbó, y en ese eco, los dos supieron que algo inevitable estaba por suceder. Adrián se inclinó un poco más, bajando la voz hasta el punto de que solo ella podía escucharlo. No sé si este tren nos llevará a donde planeamos, pero sé que no quiero que esta noche termine todavía. Lucía sostuvo su mirada unos segundos más. Luego, con un gesto lento, recogió un mechón de su cabello y lo apartó del rostro, dejando su cuello al descubierto a un gesto simple, pero cargado de significado. El vino, el traqueteo y la penumbra crearon un ambiente en el que cada detalle parecía un mensaje. Sus manos volvieron a encontrarse, pero esta vez sin el pretexto de antes. Y aunque todavía quedaban vagones y pasajeros alrededor, para ellos dos solo existía esa pequeña mesa, ese espacio reducido que parecía más íntimo que cualquier habitación cerrada. El tren siguió su camino, y con cada kilómetro, la distancia entre ellos se acortaba de formas que no tenían que ver con el asiento. La mayoría de los pasajeros dormía, envueltos en mantas o con la cabeza apoyada en el cristal. Solo el murmullo lejano de algún televisor portátil y el compás metálico de las vías rompían el silencio. El tren, como un corazón mecánico, latía sin descanso. Lucía y Adrián no habían dicho mucho en los últimos minutos, pero su silencio no era incómodo. Al contrario, cada segundo callado parecía gritar lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Afuera, la lluvia se había intensificado, y las gotas corrían por la ventana como si quisieran competir con la velocidad del tren. Adrián, apoyado en el respaldo, la observaba como quien mira una llama cautivado, pero consciente de que si se acercaba demasiado, podría quemarse. Ella, sin mirarlo directamente, jugueteaba con el borde de la copa de vino, trazando círculos que parecían hipnotizarlo. Un leve vaivén del tren hizo que sus hombros se rozaran. Fue un contacto pequeño, pero que bastó para que ambos se giraran al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. Adrián habló primero, con voz baja, como si temiera que romper el silencio hiciera desaparecer la magia. Si seguimos así, no sé si podré esperar a que lleguemos. Lucía dejó escapar una sonrisa breve, inclinándose un poco hacia él. Tal vez no tengas que esperar. El mundo, fuera del vagón, dejó de existir. Los murmullos, el ruido de la vía, todo se volvió un eco lejano. Lucía giró en su asiento, acercándose lo suficiente para que su rodilla rozara la de él. El contacto fue ligero, pero la electricidad que provocó fue inmediata. «Mírame», susurró ella. Él lo hizo, no de manera superficial, sino como quien abre un libro y lee cada línea sin prisa, saboreando cada palabra. Fue entonces cuando el tren entró en otro túnel, y la oscuridad los envolvió. Esa negrura, rota solo por destellos de luz, les dio el pretexto perfecto para romper la distancia. Lucía se inclinó aún más, y su frente casi rozó la de Adrián. Su respiración se mezcló con la de él, creando una atmósfera espesa, cargada de electricidad. Los labios de ambos estaban tan cerca que cualquier movimiento en falso habría sellado la distancia. Y entonces, sucedió. No un beso fugaz, sino uno que empezó como un roce suave, apenas una caricia de aliento, y que creció con la lentitud de una llama que encuentra oxígeno. Fue un beso en el que cada segundo valía por un minuto, lleno de pausas para mirarse, para sentir cómo sus manos se aferraban con más fuerza. Era un beso con metáforas en la suavidad de la seda, el calor de un sorbo de té recién servido, el vértigo de un salto al agua sin saber la profundidad. No era urgente, pero sí inevitable. Cuando la luz volvió, no se separaron del todo. Sus labios estaban a solo milímetros, como si quisieran alargar ese momento afuera. La tormenta golpeaba el cristal con fuerza,
pero ellos estaban en su propio clima. Adrián pasó una mano por el cabello de Lucía, retirando un mechón que caía sobre su rostro. Ella lo miró con intensidad, y en ese gesto había una mezcla peligrosa de ternura y deseo. «No quiero que esto termine en la estación», dijo ella, con una voz tan baja que él apenas la escuchó. «Entonces no lo haremos», respondió él, como si fuera la promesa más sencilla del mundo. Lucía se recostó en su hombro, y Adrián rodeó su cintura con el brazo. La cercanía ya no era un juego, era una declaración. El movimiento rítmico del tren parecía empujarlos uno hacia el otro con cada curva. La conversación entre ellos se volvió un susurro constante, palabras sin importancia, frases incompletas, pero cada una acompañada de un roce, de una mirada que decía más que cualquier discurso. El viaje se convirtió en un vaivén de caricias disimuladas y momentos robados a un dedo recorriendo la línea de la muñeca, un roce de labios en el lóbulo de la oreja, una mano que se aferra al muslo del otro por un segundo más de lo necesario, todo bajo el amparo de las sombras y el ruido del tren. A lo lejos, el altavoz anunció la próxima parada, pero ninguno pareció escucharlo. Ellos estaban ocupados dibujando un mapa propio, uno que no coincidía con las vías del tren, sino con las curvas y recovecos que iban descubriendo en el otro. En uno de esos instantes de silencio, Lucía tomó la mano de Adrián y la llevó lentamente hasta su pecho. El latido acelerado que él sintió bajo su palma fue una confesión sin palabras. Adrián sonrió levemente, y ella, sin apartar la vista, entrelazó sus dedos con los suyos, como si quisiera asegurarse de que no la soltaría. El tren comenzó a desacelerar, anunciando una parada intermedia. La mayoría de los pasajeros seguía dormida, ajena a lo que ocurría en ese rincón del vagón. Para Lucía y Adrián, esa disminución de velocidad no era una interrupción, sino un recordatorio. El tiempo no esperaba. «¿Te bajarías conmigo?», preguntó él, casi en un suspiro. Lucía lo miró, sorprendida, pero en sus ojos brilló algo que no era duda. «Depende. ¿A dónde me llevarías?». Adrián no respondió con palabras. En lugar de eso, acercó su boca a su oído y le susurró algo que hizo que su piel se erizara y su respiración se acelerara. Ella sonrió y, sin pensarlo más, asintió. El tren se detuvo, pero ninguno de los dos se levantó de inmediato. Permanecieron unos segundos más en ese pequeño universo que habían creado, sabiendo que, aunque abandonaran el vagón, el viaje entre ellos apenas acababa de comenzar. Porque algunos lugares son tan especiales que no están en el mapa, se encuentran en la mirada de otra persona.